Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Los motivos de credibilidad de nuestra fe. Este es el tema de hoy en Cosas Claras. Nos acompaña el padre Antonio Ruiz y la hermana Carmen Frauca, que les habla. En el control agradecemos mucho el trabajo de Raúl García y luego todos ustedes que están llamados también a participar en directo, los que nos estén siguiendo ahora mismo por las redes y luego, bueno, pues en diferido en el programa Cosas Claras también sepan que nos pueden escribir si necesitan alguna aclaración a nuestro correo, ¿verdad? Que luego les voy a facilitar. Bien, padre, cordialmente invitado. Muchas gracias por venir aquí. Igualmente, muchas gracias también a todos. Y seguimos con el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 156. Porque habíamos visto la última vez que el motivo de creer, de creer en Dios y en la revelación, o sea, no reside en que yo entienda, de que a mí me cuadre muy bien y yo entienda perfectamente y lo vea todo muy lógico, no radica en eso, sino en algo superior, en que me fío de la autoridad de Dios que se ha revelado a nosotros y de que Dios no engaña, me fío de su veracidad. Esto es muy bonito, pero hoy nos toca dar un paso más, porque el número 156 del Catecismo es muy denso, muy completo y nos da los distintos motivos externos de credibilidad. Es decir, padre, a una persona que quiere, por ejemplo, cuando San Francisco Javier iba de misionero a un país donde jamás habían oído hablar de Jesucristo y del cristianismo, pues seguramente aquellos bonzos y luego pues en el Japón y todo, le preguntaban, a ver, pero ¿cuáles son los motivos por los que no podemos creer en Jesucristo, podemos creer en tu Dios? Hablándole al misionero. Y entonces él le podía dar los motivos de credibilidad que son totalmente racionales, ¿no es así, padre Antonio? Sí, ciertamente son pruebas de la verdad de que lo que se dice es racional, lógico, el recibirlo, el creer, el aceptar esos dogmas, esas enseñanzas, ese contenido de la fe. Entonces, mi fe, que tiene un contenido, primero yo digo, ¿para qué creer eso? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuáles son las razones? Segundo, en sí mismo, ¿qué es lo que dice? Si eso es aceptable o no, o qué hay ahí. Porque si es algo que es contradictorio en sí mismo, vamos a decir cosas falsas, pues ya no hace falta motivos externos. Él mismo, lo mismo que estamos enseñando, que eso pasa con algunas religiones, ¿no? Eso pasa con algunas... Y las sectas, sobre todo. Sí, sectas y no religiones, sino a veces no caemos en la cuenta de examinar, por ejemplo, partidos políticos que dan unas enseñanzas, no sé qué cosas, y tienen unas contradicciones internas tan grandes que uno dice, pero ¿cómo puede seguir eso? Es impresentable para una persona que piensa, no tiene coherencia interna. Exactamente, esos son los motivos internos, su coherencia, la verdad, etcétera. Pero luego hay otras razones, cuando ya no podemos entenderlo como nuestra fe, no vamos a entender la fe, el que Dios existe, que sean tres personas divinas, pero una sola naturaleza. Hay muchas verdades que superan, como ya explicamos en algún programa anterior, superan la capacidad de nuestro entendimiento, pero no contradicen, no son absurdas en sí mismas, no contradicen la lógica, la razón. Entonces yo no lo podré entender, pero tampoco puedo decir eso es falso porque es contradictorio. Dice una cosa y afirma también lo contrario. Entonces no tiene razones internas que yo pueda atacarlo. Sus razones internas superan mi capacidad, entonces tendré que aceptarlo o ver si es algo que me afecta y que tengo que aceptarlo y por qué aceptarlo por las razones externas. ¿Cuáles son, padre? Que ya nos interesa saberlo. Bueno, muchos de ustedes ya lo saben, yo creo.
Así es. Como dice aquí, como usted mencionaba en este número 156 del Catecismo, primero radica en las verdades en que aparecen como verdades inteligibles a la luz de la revelación. Entonces, de la razón natural, sí, es verdad que todas esas cosas que Dios hable, pues Dios es superior y demás. Ahora, los motivos de credibilidad, aquello por lo que yo, si alguien, como usted decía, San Francisco Javier, viene y me da el Evangelio, a tantos que les llega por primera vez el Evangelio, tenemos los milagros de Cristo y de los santos. Atención, hay más, ¿no? Pero empiezo con este. Los milagros de Cristo y de los santos, esto por ejemplo los testigos de Jehová lo van a negar. Van a decir que no existen milagros. Sí, es verdad, hablando Y- con ellos, sí, sí. Y ellos lo primero que te dicen es que los milagros no existen. Oiga, que yo los he visto. O sea, usted me está diciendo que algo no existe porque si no, se cae su doctrina. Entonces tiene que mantenerlo, aunque delante le ponga las evidencias de lo contrario. Pero su doctrina es que los milagros no existen, Pero si en el Evangelio, entonces que dejen de lado el Evangelio. porque no creen en la divinidad de Ahí Jesucristo. está. Ujú. Entonces, aceptar los milagros de Jesucristo es aceptar que lo que Jesús dice es verdad, es decir, que Él es Dios. Entonces, la primera prueba son los milagros de Cristo. Luego de los santos, que tenemos a los apóstoles en el Evangelio, pues San Pedro que va haciendo milagros. Y cuando Hasta regresa sin saberlo, sin darse cuenta, ¿se acuerda? Que con la sombra de con la él. sombra. Pero es que antes, en el primer envío, cuando los envía de dos en dos a los pueblos donde él pensaba ir para que le preparen el terreno, regresan y venían muy contentos, hasta los demonios se nos sometían, porque habían hecho milagros en su nombre, en el nombre de Jesús. Y Jesús dice, no estéis contentos por esto, pero estás contento porque vuestro nombre está escrito en el cielo. Ya los apóstoles con Jesús hacían milagros. Una vez que Jesús ya se va al cielo, San Pedro y San Juan que entran al templo y se encuentran a aquel paralítico, en el nombre de Jesús ponte en pie, le da la mano, ¡pum! Y lo pone en pie. Oiga, un paralítico toda la vida que llega en el nombre de Jesucristo, y yo te digo, ponte en pie, y le da la mano, lo pone en pie, y ya camina, salta, brinca, porque está feliz y contento. Eso no es un milagro. O sea, un paralítico le dan la mano, lo pones en pie, le dices camina, y empieza a saltar y a brincar. No es un milagro. Es que querer negar los milagros tan evidentes que están en el Evangelio no es lógico, no es razonable, no es voluntad sincera, es ser sectario. Atención, eso es ser sectario. Yo digo, esto es así, y aunque me lo demuestres, esto es así porque esto es así, y no tienen razones. Los milagros de Cristo y de los santos, la expansión de la fe, por ejemplo, el hecho de que haya sido tan perseguida la fe cristiana, desde el Y principio. siga siéndolo, ¿verdad? Y sigue siéndolo, pero con mártires, con burlas, con toda clase de vejaciones en contra y mentiras, calumnias, ataques a la doctrina y a las personas Y que a pesar de todo y a la entidad. se a haya la expandido Iglesia. durante 20 siglos. Y que se mantenga, que se siga expandiendo, eso es uno de los más grandes milagros. Pues entonces, ahí ya tenemos que si esto fuese falso en sí mismo, contuviese errores, en 20 siglos con tantos ataques y demás, ya se hubiese demostrado dónde está la falsedad. Y sin embargo, ahí está. Y los que creemos, sabemos que Dios lo ha revelado, la lógica que tiene, pues es Dios el que obra, el que hace los milagros, el que perdona los pecados y demás, y no pueden rebatirnos. Podrán discutir alguna cosa, pues que hay que aceptar por fe, pero no por razón, que nos dirán que eso la razón no lo puede entender, porque son cosas que superan a la razón, no que contradicen, que superan. La expansión de la Iglesia, hemos dicho, de la fe es una cosa, que se mantenga la fe, la misma fe durante 20 siglos, y la expansión de la Iglesia, que siendo perseguida, que crezca. Eso prácticamente, diríamos, es tan evidente la intervención divina
que es que el que no lo quiera ver porque está ciego, ¿no? ¿Cuántos se han propuesto, padre, hasta ahora destruir la Iglesia? ¿Cuántos han dicho, no? El que la Iglesia, Voltaire, a la Iglesia le quedan 20 años y que dicen que la Iglesia que la fundaron 12 apóstoles bastaron para... Yo voy a demostrar que uno solo, y ese soy yo. Y Para resulta- destruirla. Para destruirla. A los 20 años, él era el que moría, pero la Iglesia seguía. Entonces no destruyó la Iglesia, a pesar de todos los ataques, las mentiras, las calumnias y demás. Y la Iglesia sigue. Y lo más fuerte de todo, padre, el milagro más grande, que también había sobre esto como una broma muy simpática e histórica, ¿no? Que si los enemigos de la Iglesia no la han podido destruir, y ni siquiera lo han podido destruir los miembros de la Iglesia, que somos tan pecadores. Decía uno pues así en broma, ¿no? Si ni siquiera No, los no, no. cardenales y los obispos, ¿cómo era eso, No es padre? broma, eso es Napoleón, Sí, que le dijo a su tío, que era obispo, de era Lyon. el cardenal, obispo Sí, sí. y cardenal en Lyon, en Francia. Entonces le dice, bueno, vamos a destruir la iglesia. Y dice, uy, si ni siquiera nosotros hemos podido, ni siquiera nosotros, los de la iglesia, hemos podido destruirla, ¿cuánto menos Con vaya a nuestros poder fallos, vosotros? con nuestras imperfecciones y, desgraciadamente, con malos ejemplos, ¿no? Malos Que no somos ejemplos, dignos. errores, herejías, toda clase de fallos por la persona, y sin embargo, ahí está, Subsiste. subsiste. Ese es un milagro interno. Bien, amigos, continuamos con los motivos de credibilidad de la fe católica. El padre Antonio Ruiz nos ha enumerado ya los milagros de Cristo y de los santos, la propagación de la Iglesia. Bueno, la santidad de la Iglesia también, a pesar de, decimos, de que cuenta con miembros pecadores también, pero la Iglesia es santa. O sea, otra de las pruebas es precisamente de que la fe hay que aceptarla, es razonable y es algo que Dios quiere que lo aceptemos, es como usted acaba de decir, la santidad de los mejores de sus miembros, la santidad de la doctrina de la Iglesia. O sea, es verdad que la Iglesia la conformamos pecadores, pero no todos somos pecadores permanentes, ¿no? Como dice el Papa Francisco, es distinto ser pecador y ser corrupto. Exactamente. Una cosa es ser un corrupto, otra cosa es ser un débil pecador, pero es que los santos que pudieron ser pecadores, y hay santos, pero eso hay que decirlo, no para... O sea, hay santos que lo han sido toda su vida desde el principio, y nunca han tenido esos pecados que digamos es un pecador. Una Santa Teresita, pues sus grandes pecados pues serían, yo qué sé, que se le quedó un alfiler o que no sé qué. O sea, y a veces ni siquiera eso, ¿no? Son más bien sensibilidades, no tanto ofensas Objetivas a Dios. objetivas. Claro, claro. Entonces, ha habido santos, no serán una mayoría, no serán así una cantidad grande de santos que desde el principio han sido santos, pero los hay. Segundo, hay muchísimos más santos que han sido pecadores, que han cometido un San Agustín, que ha vivido en pecado, que ha tenido una vida así, pero se convierte y luego asciende por el camino de la santidad. Y que haya personas que viven santamente después de haber cometido pecado, después de un momento de conversión y que entregan su vida a Dios, eso demuestra también la verdad de esta doctrina, que es doctrina de santidad, porque el que vive plenamente su doctrina llega a la santidad. Ahora, que hay muchos que dicen, que predican, pero luego no la viven completamente y vemos que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Pues sí, es verdad que también hay pecadores, unos que dicen errores, otros que dicen la verdad, pero su vida no está de acuerdo a la verdad que dice, pero los mejores hijos de la Iglesia son los santos, ya que hayan vivido toda su vida desde el principio en santidad, o ya que se hayan convertido en algún momento y a partir de ese momento han decidido vivir plenamente esa doctrina. Se puede porque los santos lo han demostrado y el que lo vive, vive la santidad.
Esa es una prueba maravillosa, bellísima, de la verdad de nuestra santa fe. Bueno, fecundidad. Amigos, y seguimos con la fecundidad y la, digamos, de la Iglesia también. O sea, dice Jesús en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Así es. Entonces, de hecho, el que la misma Iglesia, pues con todas las persecuciones, con todos los fallos internos y demás, y que siga dando este ejemplo de luz, de virtud, porque siempre la Iglesia, por más que queramos, es la entidad que tiene una mayor garantía de honradez, de sinceridad, de verdad en todas partes, ¿no? También por eso es tan atacada, claro, porque hay gente que no puede soportar eso. Y es verdad que entonces lo que hacen es darle mucho bombo cuando hay un pecado en un miembro de la Iglesia. Un fallo, sí. Se hace mucha propaganda como para tratar de destruirla, pero sin embargo no lo logra. Uh-huh. ¿Por qué? Yo recuerdo, y esto ya una anécdota aparte, ¿no? Cuando estaba trabajando en Venezuela, en Petare, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en el Nazareno, en el barrio del Nazareno, pues mire, nos robaron el coche, nos hicieron una serie de cosas. A los 2 meses el ladrón vino a pedirnos que le bauticemos a su hijo, que no sé ¡Ay, qué hermosura! que no sé Y a cuál. devolver todo, claro. A devolver, que va. No vino bueno. a devolver, vino a que le bautizáramos al hijo. Y digo, pero, ¿y todavía viene? O sea, fíjese cuánto cree que la Iglesia no va a tomar represalias Sí. como para venir a pedirme a mí, después de que nos robó el coche. Y que lo sabíamos, o sea, que es que, y yo se lo dije, muy bien, si yo sé que fuiste tú, o sea, lo sé que fuiste tú, o sea, pero no te voy a, mira, la policía, ¿por qué te fue? Meterlo, no sé qué, me trae al hijo bautizado, pues muy bien, démosle la charla de bautismo a los padres, preparamos, arreglamos el día, hacemos la cosa, etcétera, y lo hago igual que con los demás, porque sí es verdad que me ha robado y me ha hecho un daño, porque nos hizo daño. Además, acabamos de arreglar el coche, que era viejito, pero lo acabamos de arreglar y nos gastamos un dinero. Digo, después yo me quedé pensando y digo, ¿cómo piensa que podía haberse ido a otra iglesia? Pues Sí, me que es escondo, verdad. me voy a Sí, otra sí, iglesia sí, que no me sí, conozca. sí. Pero viene acá, ¡Qué confianza! qué confianza, cómo esto precisamente es decir, sabe que la iglesia, a pesar de que tú le hagas algo, no tiene después la maldad o la venganza o demás, ¿no? Otra de las cosas es los mártires y las profecías. Son pruebas de o motivos de credibilidad, de la razón de creer. Los mártires, si hemos hablado de los santos, de los milagros de los santos, de la fe y la expansión de la santidad, pero vemos que haya dentro, por defender la fe, personas que llegan hasta el extremo de dar la vida y no echarse atrás, que a veces es tan sencillo como decir, no, yo no creo, yo niego eso, etcétera, y salvan la vida, porque no, en los mártires puede haber otra persecución por otro motivo, pero los mártires son aquellos que han muerto solo y exclusivamente por la fe. Yo te persigo porque eres católico, porque eres cristiano, porque crees en Cristo, porque crees en la Iglesia, porque crees en Dios. Si dices que no, te perdono la vida. Y de tal manera se han sentido, no, yo no puedo decir que no creo cuando creo. Yo no puedo negar a Dios porque mi fe la tengo tan cierta, pero es que vas a perder la vida. Es que vale más la fe que la vida. Entonces, esta fidelidad de los mártires a la fe nos están diciendo, oye, esa fe es muy grande cuando hay tantos mártires y pensemos que la Iglesia... Son es que hay otras... miles y miles. Miles y miles. Padre, perdone, a lo mejor usted estaba recordando, es que yo también me gusta pensar, mucho cuidado, amigos, con no
confundir las cosas. A veces nos hablan de la inmolación de perdonen, pero de un terrorista musulmán que se ha llenado de, ¿verdad?, de explosivos y él mismo da la vida. Pero eso no es un martirio. Lo que está haciendo es matando a otros. Y entre un ellos, suicidio. claro, o sea, son dos pecados, ¿no? No. Es muy diferente. El mártir no está atacando a nadie, sino al contrario, se deja matar como Jesucristo. De esto se trata y nos vamos ya, Padre, a los últimos motivos. Usted nombró Profecías. las profecías. Esto es un motivo de credibilidad importante. Las profecías, en cuanto que han acertado las profecías dentro de la Sagrada Escritura a predecir lo que iba a ocurrir después, ¿o no se trata de eso? Las profecías cumplidas son las que nos dicen ya los santos que han hecho profecías, sobre todo las de Jesucristo, ¿no? Que cuando Jesucristo demuestra, dice, ¿no?, lo que tenemos que creer, lo que es correcto y lo que no es correcto y demás. Y para ello Él prueba, pues, con su propia muerte y resurrección. Podéis destruir este templo y en los 3 días yo lo reedificaré, yo me levantaré, ¿no? Entonces, los mismos judíos entendieron que él había profetizado, por eso le piden a Pilato que ponga una guardia para poder vigilar el sepulcro. Vigilar el sepulcro para que no este falsante, que después no vengan, roben su cuerpo y digan, ¿no? Y entonces ellos habían entendido que Jesús había profetizado su resurrección. Pues así Jesús profetizó otras cosas, pero principalmente a San Pedro, ¿no? Tú me negarás, pero después volverás cuando te levantes, confirma a tus hermanos. Y esas profecías son las que nos dicen, nadie puede conocer el futuro, que no es lógico. Diríamos, claro, que cualquier persona se puede morir, pues eso, que una persona está enferma, viene el médico y te dice, le quedan 3 meses. Eso no es una profecía. Claro. Eso es está presagiando un diagnóstico de que uno se puede morir. ¿Por qué? Porque tal y como está la enfermedad, la inmensa mayoría de los enfermos con estas síntomas o procesos le queda tanto tiempo de vida. Podrá aguantar más o menos, que a veces pues se les escapa en sus pronósticos y hay personas que duran más y otras que se mueren enseguida porque se le complica con otra cosa. Eso no son profecías, son pronósticos. Yo puedo hacer el pronóstico del tiempo, yo puedo hacer una serie de pronósticos de muchas cosas, de política, de esto, de lo otro, pero hay aquello que no tiene pronóstico, como la resurrección de Cristo, como la destrucción del templo, una serie de cosas. Pues hay cosas que Jesús anunció que esto va a suceder y cuando pase, entonces creeréis que esto es así. Y ante todos los pronósticos se cumple lo contrario a aquello que estaba anunciado. Las profecías cumplidas, ya de Jesucristo como de los santos, da también la credibilidad de la fe. Y por eso aquí tenemos motivos para creer firmemente nuestra fe. Claro que sí, motivos, como nos dice el número 156. Todos estos son, fíjense qué bonito, signos ciertos de la revelación, adaptados a la inteligencia de todos, motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. No, es un movimiento muy cuerdo, muy sensato de nuestro espíritu que está obedeciendo, por supuesto, al don de la fe que recibo de Dios, pero también a una serie de razones que son plenamente convincentes cuando las estudiamos a fondo, amigos, no cuando nos dejamos llevar de los ataques furibundos que vienen por fuera. O sea, realmente esto pasa en muchas ciencias, ¿no? Dicen, el que sabe poco está en contra, el que sabe mucho está a favor, así como los científicos, ¿no? Pues dicen que los malos científicos no tienen fe. Los buenos científicos, que saben mucho más, sí, porque han descubierto la grandeza del Creador. Pues muchísimas gracias, Padre. Quizás nos quiere dar la bendición, como solemos hacer siempre al final de este programa. Claro que sí. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Muchas gracias, Padre Antonio, también a Raúl García y a ustedes. Hasta un próximo programa.